El Evangelio de Juan, capítulo 13, vamos a seguir hablando acerca de esa sana doctrina que tiene que ver con la ley de Cristo. La ley de Cristo tiene que ver con esa inclinación a amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como uno mismo. Eso tiene que ver precisamente con la sana doctrina. Sí, Juan 13, 34. Ayúdenles, hermanos, hermanas, por favor. 13, 34 del Evangelio de Juan. Aleluya, un ratito estuvimos cargando ayer al muchacho, pero pesa mucho, bastante, mucho. 13, 34. ¿Lo tiene? 13, 34 del Evangelio de Juan. Dice así la Escritura. 13, 34. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Una vez más, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el eterno creador de los cielos y la tierra, que nos ha dado a su Hijo, nos ha dado su amor, su bondad, y a través de esa sangre preciosa nos ha comprado, nos ha libertado, nos ha vuelto a adquirir a través de ese precio tan grande y tan maravilloso por el cual a Él le plació pagarlo a través de la sangre preciosa de su Hijo. Padre, gracias por todas sus bondades. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea el eterno creador de los cielos y la tierra, que por su puro y beneplácito anhelo y deseo nos ha dado esa salvación tan bella y tan grande y tan maravillosa. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque sin merecer su gracia, sin merecer sus favores, sin merecer, Señor, su salvación, sin merecer su amor, a usted le ha placido dárnoslo a través de su amado Hijo. Padre, gracias por todas sus bondades. Gracias, maravilloso y eterno Dios. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén y amén. Juan 13, 34. Observe, claramente la sana doctrina no solo tiene que ver con un orden externo, sino que también la sana doctrina tiene que ver precisamente con el trato entre unos y otros. Un trato prácticamente en el cual como congregación o como seguidores de Jesús o seguidores del Mesías tenemos y debemos de aprender a cultivar constantemente, por la única y sencilla razón de que es parte del ejemplo o del modelo a seguir, que es prácticamente Jesús como nuestro modelo y patrón en cuanto a todos los ejemplos se refiere. Él es el ejemplo principal del cual tenemos que aprender a imitar en todo lo que tiene que ver los aspectos. No es el hermano, no es la hermana, no es el pastor, no es la esposa del pastor, no son nadie. Es nuestro ejemplo o modelo a imitar, aunque necesario es que el ejemplo o nos esforcemos, que cada uno de nosotros aprendamos a dar testimonio de que en verdad Cristo vive y mora en cada uno de nosotros. Entendiendo prácticamente que la sana doctrina no solo tiene que ver con un orden externo, sino que también tiene que ver con ese trato entre unos a otros. Vimos anteriormente que parte de ese trato es que tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros, pero no se queda ahí, sino que de la manera como Cristo nos amó, dicho por las palabras. Aprender a amarnos los unos a los otros tiene todo mucho que ver, hasta si es posible, a sacrificarnos. Algo que no todos haríamos, algo que no cualquiera haría. Y yo creo que con el tipo o el nivel de amor que nosotros tenemos ahora, no estaríamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por nuestros hermanos. Al contrario, sálvese quien pueda. Aleluya. El amarnos los unos a los otros tiene que ver, o es parte, mejor dicho, lo que tenemos que cultivar a cada instante, los unos a los otros. El servirnos es una muestra de amor y como tal también es una muestra, oiga bien, de mostrarle a los demás
el tipo de servicio, o el tipo de ministerio, o el tipo prácticamente de trabajo al cual se nos ha encomendado a través del servicio. El servirnos los unos a los otros es parte principalmente de mostrar nuestro amor para con los demás sin esperar nada a cambio. Vimos anteriormente que también el orar los unos por los otros también es parte de mostrar ese amor, ¿sí?, para con los demás. Y nos quedamos en cuanto a edificarnos los unos a los otros, que tiene que ser o es parte de lo que tenemos que cultivar a diario, sí, en todo lo que hacemos. Cada vez que cantamos, tiene que ser para edificar nuestras vidas, como para edificar lo que es el cuerpo de Cristo. Cada vez que se predica o cada vez que se enseña, el propósito es edificar lo que es el cuerpo de Cristo, o ya sea el diferente oficio o el trabajo o ministerio que se desarrolla a través de los púlpitos. Necesario es que entendamos que hemos sido llamados a edificarnos los unos a los otros. Es una tarea, es un trabajo. Pero para aprender a edificarnos los unos a los otros, necesario es que nosotros aprendamos a edificarnos primero. ¿Cómo vamos a edificar a los demás si antes no hemos sido edificados? Por eso la necesidad de aprender a ser edificados. Por eso la necesidad de pedirle al pastor y decirle al pastor: queremos aprender más de las Escrituras, queremos conocer más de las Escrituras, para que la palabra nos edifique y luego poder edificar a otros, porque el único medio por el cual tenemos y podemos edificar a los demás es por medio de la palabra. No es de mis experiencias, no es de mis vivencias, no es de lo que yo pienso, yo creo, me imagino, es de acuerdo y conforme a lo que escrito está a través de la palabra. Para poder y aprender a edificarnos los unos a los otros, tenemos que aprender a edificarnos. Pero dígame usted, ¿cuánto tiempo le dedicamos a las Escrituras a diario nosotros? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al estudio de las Escrituras? Leerla como el periódico, eso es fácil. Pero sentarnos y estudiarla, conocer el texto, el contexto inmediato, los versos anteriores, los versos adelante, conocer el contexto cultural, histórico, político, religioso, si es posible, todo lo que está alrededor del texto, o la razón por la que se escribió cada uno de esos pasajes. Profundizar lo que es en el texto. Dígame usted, ¿cuándo de la iglesia evangélica tiene ese anhelo, ese interés y esa pasión por querer conocer y aprender de las Escrituras? ¿Quién de la iglesia? Si las cosas que nos interesan más en esta vida son las cosas terrenales y no las eternas. A eso le dedicamos más tiempo en esta vida, pero sentarnos y estudiar las Escrituras como se debe, como se tiene que ser, no lo hacemos. Y para aprender a edificar hay que aprender a ser edificados. ¿Me explico? Ahí nos quedamos la última vez. Y vamos a seguir hablando acerca de cómo es el cultivar ese amor los unos para con nosotros, o el amarnos los unos para con nosotros, que tiene que ver con esa ley de Cristo, esa ley de amar a Dios como amar a nuestro prójimo por sobre todas las cosas, de acuerdo y conforme a lo que la palabra nos enseña. Oiga, el aprender a ser humildes los unos a los otros es también muestra y parte de que, óigame, de que estamos cultivando lo que es principalmente esa sana doctrina, la cual tiene que distinguir nuestras vidas. Una iglesia humilde es la que muestra el carácter de Cristo. Una iglesia que muestra el carácter de Cristo es una iglesia que está dando evidencia clara de que está aprendiendo de quién es su maestro. Sí, Cristo nuestro Señor. Una iglesia humilde es una iglesia prácticamente que aprende a humillarse y aprende a imitar el carácter de Cristo y a tratar a los demás como Cristo mismo nos ha tratado. Entonces, el aprender a ser humildes es parte y evidencia clara de que estamos dando a conocer el carácter de Cristo a través de nuestras vidas. Sí, la Escritura es clara. Y el ser humilde implica el edificar a los demás y no buscar lo suyo propio. Sí, primera carta de Pablo a los Corintios 13. Acompáñame, por favor.
Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13. Dice así en la Escritura, 13, 4 y 5. Oiga, el amor por los otros o por los demás prácticamente se demuestra estimándolos, ¿sí? A los demás o a ellos más, oiga, ve, más que a nosotros mismos, ¿sí? Y estimar a los demás como de mayor respeto, eso implica, oígame, o eso conlleva a la muerte de nuestro propio ego, de nuestro propio orgullo, de nuestros propios intereses que se ponen de por medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sana doctrina tiene que ver con aprender a ser humildes. Y solamente esa madurez, o sea, ese amor, es el que nos enseña a ser humildes y no jactanciosos, no arrogantes y no buscar lo suyo propio o lo de uno propio. Por eso que 1 Corintios 13, versos 4 y 5 dice, sí, hablando del amor, que tiene que ver con la madurez, sí, o con esa santidad puesta en práctica, que es la evidencia clara de la práctica de la sana doctrina en todos los aspectos. Dice así, el amor, dice, es sufrido, o sea, el amor es benigno, es amable, ¿sí? El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, o sea, no es orgulloso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, o sea, no es mecha corta, no guarda rencor, ¿sí? Cuando hay amor o cuando estamos creciendo en amor, estamos creciendo en madurez. Y cuando estamos aprendiendo a crecer en madurez, que de hecho esto vamos a tratar de tocarlo cuando terminemos esto. Cuando estamos aprendiendo a crecer en madurez, la madurez misma nos enseña a tratarnos los unos a los otros de la manera conforme la palabra nos enseña. Cuando estamos aprendiendo a crecer en madurez, estamos aprendiendo a dejarnos gobernar por el Espíritu Santo como se debe. Ser gobernados por el Espíritu Santo es aprender a depositar todos nuestros impulsos, como todos nuestros, todo lo que tiene que ver con nuestros intereses a los pies de Cristo, para que sea el Espíritu Santo el que gobierne todo nuestro ser y por ende podamos actuar o tratarnos de la manera correcta o como Cristo nos trataría. Por esa razón, observe, cuando aprendemos a ser humildes los unos a los otros, aprendemos a no jactarnos, aprendemos a no llenarnos de arrogancia y mucho menos a no buscar lo de uno propio, sino a buscar el que sea edificado nuestro hermano o nuestra hermana. Romanos capítulo 12, verso 10, dice así. Romanos capítulo 12, verso 10, aunque el verso 3 en una forma implícita en una forma indirecta está hablando de la humildad. Romanos 12, 3 y 10 dice así. Observa el verso 3 que dice, Romanos 12, verso 3 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dicho en pocas palabras, aprendamos a usar los dones y talentos que se nos han encomendado y estemos alegres o conformes con lo que se nos ha dado, para no estar envidiando lo que no nos ha dado el Señor. Pero para ello es necesario que conozcamos qué es lo que se nos ha encomendado y ponerlo a trabajar. Pero muchas veces no sabemos qué es lo que se nos ha prestado y estamos envidiando otro tipo de dones y talentos cuando no es así. Entonces, cuando aprendemos a ser humildes, aprendemos prácticamente, óigame, a pensar con cordura.
¿Sí? Conforme a la medida de fe, o sea, conforme el don o talento que se nos ha encomendado y de acuerdo a como Dios lo ha repartido a cada uno de nosotros. Verso 10, 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Se entiende, amor? El ser humilde dentro de la obra del Señor o dentro de la congregación implica buscar honrar a los demás, no hacer las cosas por egoísmo, mucho menos por envidia, mucho menos por contienda o mucho menos por competir. ¿Sí? 1 Corintios 11:33. ¿Qué dice 11:33? Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Dicho en pocas palabras, tomen en cuenta aquellos que llegan tarde cuando se trata de lo que es de la cena del Señor. ¿Sí? Todos sabemos que el capítulo 11 está hablando de la cena del Señor y del desorden que se estaba llevando adentro de lo que es en sí de la congregación. Y por causa de ese desorden que se estaba llevando dentro de la iglesia o dentro de la congregación, Pablo tiene que ordenar la vida de los hermanos para que no, para que no sean egoístas, ni mucho menos piensen en ellos mismos y se coman toda la cena del Señor y no le dejen a los demás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaban haciendo los hermanos? Como habían dado el vino, habían dado la carne, habían dado todo lo que lleva o lo que incluye lo que es la cena del Señor, los que habían dado se creían con más derecho y por esa razón se creían que tenían el derecho a agarrar las grandes cantidades de comida y de bebida y se pegaban las grandes comilonas, hartadas iba a decir, pero no lo dije. Y se pegaban las grandes bebidas, o sea, se embriagaban prácticamente y terminaban borrachos en la cena del Señor. Por eso que Pablo le dice, para pegarse a esa gran hartada y para emborracharse se reúnen, mejor háganlo en su casa, les dice el apóstol. Así están los versos anteriores, ahí está. De agarran mucha gente para pegarse a las grandes comilonas y las grandes borracheras en sus casas, dice. ¿Sí? Pablo no estaba avalando esa mala conducta, estaba ordenándolo, le estaba diciendo, no hagan eso. ¿Por qué? Acuérdense de los pobres. Por eso al final termina diciendo, así que hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos los unos a los otros, esperen a aquellos que no han podido aportar nada, pero son parte del cuerpo de Cristo y tómenlos en cuenta. Eso es ser humildes. Ese es cultivar la humildad y tomar en cuenta aquellos que no pueden o no tienen. ¿Sí? El amor de la congregación misma, de los hermanos llenos de amor y las hermanas llenas de amor, tomen en cuenta aquellos que no tienen o están padeciendo necesidades terribles, que no tienen quien por él, y los toman en cuenta para ser partícipes de la cena del Señor. Efesios 5:21. Sí, correcto. 5:21 de Efesios. Observe, para mantener la humildad que comience en el hogar, tanto el esposo como la esposa tienen que aprender a ¿qué? A ser humildes y pacientes. Y eso es lo que menos hay ahora en día. Hay gente que quiere lo que es en sí, quiere un matrimonio pero no tiene paciencia. Por eso que muchas veces hay gente que en vez de mantener lo que es un orden y ser paciente, ya repasaron el montón de hombres y repasaron el montón de mujeres, porque no tienen ni paciencia, ni mucho menos tienen lo que es la madurez, ni el carácter, ni mucho menos el interés por construir. Para poder construir necesario aprender a ser humilde. Y eso está dentro de muchas congregaciones evangélicas. Hay gente, hay hombres
y mujeres que se ven bien humildes dentro de las congregaciones. Se ven bien mansos y humildes. Serios, se miran algunas bien serias. Pero cuando se da cuenta o destapa la olla, se da cuenta de que son gente que no tienen orden, no tiene sosiego, no tienen ni el carácter ni la madurez. ¿Sí? Y quiere lo que es un hogar, pero no ha aprendido prácticamente a ser humilde, y por eso, por no ha aprendido, no ha cultivado la humildad, ni mucho menos tiene la paciencia, y por eso ha caído en desprestigio, en deshonra, y por eso que vemos mucha gente que dice ser evangélica, o evangélicos, hombres como mujeres, ya repasaron un montón de gente. Y son gente muchas veces que sirve dentro de las congregaciones. ¡Qué terrible! Observe la degradación que está llegando a mucha iglesia evangélica ahora. Degradándose. Sin moral. Porque no conocen al Dios de las Escrituras. Es bien triste la situación. Yo entiendo. Puede ser que alguien haya cometido una falta. Se le corrige, se le enseña y se le instruye. Pasa disciplina. Y dejó lo que es esa práctica, ya se le ordena, ya. Pero alguien que dice ser creyente y todo el tiempo está cayendo y está haciendo lo mismo, entonces con ese tipo de gente, dice Pablo, ni aún comáis. Porque para poder mantener un hogar es necesario ambos que sean humildes. Por eso Pablo dice 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿A quién le está dando este consejo Pablo? Al matrimonio. El hombre tiene que aprender a ser humilde en la cabeza, enseñarle a su esposo, y la esposa tiene que aprender a ser humilde también, para que ambos jalen la carreta en paz, en armonía, en madurez. Ese es amor. Sí. Pero dígame usted, ¿cómo son nuestras familias o las familias evangélicas que para resolver un problema con gritos y con pleitos y con ofensas? No, ese patrón es el antiguo y del mundo. Dentro de la iglesia tenemos que aprender a ser mansos y humildes. No de labios, no de apariencia, de corazón. Por eso Pablo está dando este consejo a la familia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No solo las mujeres someterse a los hombres, el hombre someterse a la esposa por amor al hogar. ¿Y qué lleva consigo? A ser humildes, a ser pacientes. ¿Me doy a entender, amado? Para mantener la unidad, o como para poder cultivar lo que es la sana doctrina, es la unidad, como la humildad, son parte primordial para cultivar eso dentro de la familia como dentro de la congregación misma. Eso mismo tiene que ver con la congregación. Tanto hombres como mujeres de diferentes tipos de ministerios tenemos que aprender a sujetarnos a nuestras autoridades. Eso es aprender a ser humilde. ¿Me doy a entender? ¿Sí? No somos absolutos y no nos gobernamos a nosotros mismos. Yo antes de poder moverme a algún lado, yo siempre hablo con mis autoridades. Tal día estoy en diferentes lugares. Eso se los informo para que estén conscientes. Yo me reporto con mis autoridades. Yo no soy absoluto. ¿Me estoy explicando? Cuando alguien es humilde, aprende a sujetarse. Porque quiere imitar a Cristo. Cristo, siendo el Hijo de Dios, aprendió a ser humilde. Se sujetó a la autoridad del Padre en todo. Si siendo el Hijo aprendió obediencia y se sujetó al Padre, ¿cuánto más nosotros debemos de aprender a imitar a Jesús para sujetarnos a nuestras autoridades y mostrar el ejemplo de Cristo? ¿Sí? Cuando no nos sujetamos a nuestras autoridades, estamos dando un mensaje claro, que no nos interesa la autoridad. Estamos dando un mensaje claro, que no somos humildes y no nos interesa el gobierno de Dios, ni mucho menos el gobierno que ha puesto en la congregación.
indirectamente damos un mensaje de soberbia, de arrogancia y de orgullo. El mismo mensaje del mismo diablo. Por eso hay que aprender a ser humildes. Y cuando aprendemos a ser humildes, nos sujetamos los unos a los otros en humildad. Pablo lo dijo claramente, Efesios capítulo 4, aquí mismo. Mire, para mantener esa unidad hay que aprender a ser humildes. Pero para aprender a ser humildes, necesario es aprender unos a otros. ¿A qué? A soportarnos. 4, verso 2 de Efesios. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué tenemos que hacer? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es que esa misma cualidad o ese mismo principio se debe de cultivar no solo en el hogar, también dentro de la congregación. ¿Sí? Aprender a servir los unos a los otros implica a mantener lo que es una unidad y aprender a sobrellevar nuestros caracteres o aprender a ir soportándonos los unos a los otros implica a poder comprender o soportar a mi hermano en amor y él soportarme en amor también. Esa es la sana doctrina. Ese es lo que se debe de cultivar dentro de una congregación. Esa es la verdadera sana doctrina. Si yo digo, me sujeto a Dios y soy humilde y no me relaciono con mis hermanos, no me relaciono con nadie y mejor me voy a esconder a cualquier parte del mundo y no quiero nada con nadie, no soy maduro, no he crecido, no me quiero sujetar a nadie y estoy dando un mensaje tan claro de que no quiero relacionarme con la chusma. Porque yo soy así. No, es que el pecado nos ha hecho así, orgullosos, altivos y arrogantes, cuando tenemos que aprender a morir al yo para aprender a ser como Cristo. Esa es la verdadera sana doctrina. Es que aparentar algo es fácil. Pero cultivar la verdadera sana doctrina implica o tiene que ver con morir al yo. Si no morimos, no damos fruto. Y si no damos fruto, no crecemos. Por eso hay que aprender a morir. Solo si morimos, crecemos y nos multiplicamos. Si no morimos, nos quedamos solos y no crecemos. Y por lógica, no maduramos. Por eso la humildad tiene que ver principalmente con todo eso. ¿Sí? Filipenses 2. Ejemplo tenemos. Filipenses capítulo 2. 3 y 4. Miren, ¿qué significa aprender a ser humilde los unos a los otros? Buscar honrar a los demás, buscar edificar a los demás, ¿sí? Tomarlos en cuenta para que juntos trabajemos en unidad. Filipenses 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿cómo se hace el servicio? Con humildad. ¿Y qué es trabajar o hacer las cosas en humildad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No digamos superiores, como gente de importancia que a él mismo. ¿Sí? Verso 4. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, buscar edificar a los demás es parte, oiga bien, de trabajar en unidad y es parte de cultivar la humildad. Y la humildad es el carácter de Cristo reflejado o que se debe de reflejar en todo nuestro trato entre unos a otros. Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5 dice así la escritura. Observe. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos
¿Qué significa sumisos? Aprendamos a estar bajo sujeción los unos a los otros. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Así dice en la Escritura. Mire, y todos sumisos unos a otros. Ese es mostrar el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo tiene que ver con la humildad. Por eso dice, revestidos de humildad. Porque Dios, ¿qué dice? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad o el ser humilde los unos a los otros tiene todo y mucho que ver con cultivar lo que es la sana doctrina, y tiene todo y mucho que ver principalmente con el amarnos los unos a los otros. Si no hay amor o no nos amamos los unos a los otros, no vamos a ser humildes. Jamás vamos a aprender a ser humildes y nunca vamos a poder crecer en esa área. Nunca vamos a morir. Por eso la necesidad de aprender, oiga bien, a morir al yo. Porque cuando aprendemos a morir al yo, entonces estamos dando evidencia de que en verdad amamos a los demás y buscamos edificarnos los unos a los otros. Pero para poder o aprender a conllevar esa unidad bajo la humildad, tenemos que aprender también a perdonarnos y ser pacientes los unos a los otros. Una vez más, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8, dice así: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando tenemos amor, aprendemos a soportarnos. Efesios capítulo 4, verso 2. Y cuando aprendemos a soportarnos, aprendemos a bajarnos, a ser humildes los unos a los otros. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es que solamente si tenemos amor los unos para los otros, oiga, vamos a descubrir de que somos capaces de poder soportar el carácter de mi hermano o de mi hermana y soportar aún sus ofensas, sus faltas y sus inmadureces. Porque eso nos permite poder comprenderlo y ayudarle a crecer. ¿Sí? Nuestro amor por los demás o de uno para con nosotros nos permitirá cubrir, óigame, multitud de pecados. Lo que dijo Pedro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor es paciente. El amor es bondadoso. No es mecha corta. O sea, no se irrita. No toma en cuenta el mal recibido y lo guarda y dice, lo voy a guardar. Tal día lo voy a recordar. ¿Sí? Esto, la mayoría de mujeres tienen esta cualidad. Que graban el día, la hora, cómo andaba vestido, las palabras que dijo. Tienen esa cualidad de grabar toditito. Y hasta además dice hermano, y pasa un año y recuerdan toditito. ¿Te acordás aquella vez? Pasan 2 años y recuerdan todo, pero con exactitud. Y el hombre también ni se acuerda. Sí. Y a veces en un problema sale a relucir eso. ¿Te acordás lo que me hiciste? Y eso a veces es como una pólvora para reventar con más problemas. Por eso el amor nos ayuda, mejor dicho, oiga, ven, a perdonarnos y a ser pacientes los unos a los otros, y eso es cultivar la sana doctrina. ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque el amor nos enseña a ser pacientes, a no guardar rencor, ¿sí? A ser bondadosos los unos a los otros y no ser mecha corta.
Efesios 4:32. Observe, la Escritura nos enseña a perdonarnos, y perdonar, como dicen algunos, es olvidar. No, perdonar es recordar, pero eso ya no le afecta, ya no le daña. Solo lo recuerda, pero ya no lo saca para explotar, sino como un recuerdo que quedó, pero eso ya no le daña. Sí, Efesios 4:32 dice, sí, antes, ser benignos. ¿Qué significa ser benignos? Ser amables, gentiles. Antes sean amables los unos a los otros. ¿Qué más? Misericordiosos. ¿Qué más? Perdonándoos unos a otros. ¿De qué forma? ¿O cuál es el modelo a seguir? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Dicho en pocas palabras, así como Dios le perdona a ustedes todos los días las faltas y todos los pecados, así tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros nuestras faltas, perdonándonos nuestras faltas los unos a los otros. Perdonarlos es acercarme y decir, perdóname o perdóneme, hice esto y esto. Perdonar es olvidar y ya no te hablo, y si te vi no me acuerdo y desaparecerte de mi vida. Eso no es perdonar. Hay gente que dice que perdona, pero para esa persona borra de su mente, de su corazón y de todos sus contactos con la persona, la desaparece, y es como que ya no exista y ya no le vuelve a hablar nunca. Y dice, ya lo perdoné, pero ya no hubo una reconciliación, no hubo un perdón, no hubo una comunicación para decirle perdonable, y no volvió lo que es la comunicación, por lo menos a restablecerse. Perdonarse, volver a restablecer la comunicación, y perdonarse implica, oígame, a volver a entablar esa amistad, o volver a cultivar esa amistad. Pero hay gente que dice que perdona, pero de la manera bien rara. Por eso lo tienen bloqueado a uno, dice el hermano. Por eso lo borran, lo eliminan, lo sacan de un lado, lo eliminan de otro lado y lo desaparecen, porque hay otros intereses más grandes. ¿Sí? Y dice, ya perdonó, sí, pero ya no existe un perdón ni una reconciliación. Eso no es pedir perdón, eso es guardar rencor, eso es guardar raíces de amargura, y conforme los años van pasando, van guardando lo que es en sí rencor. Y hay gente dentro de las congregaciones que son amargados, no saben qué es disfrutar el evangelio. Hay gente que dentro de las congregaciones, en sus hogares, son gente tan amargado, soberbio, pleitisto, gritan. Qué terrible de hogar ese que tiene mucha gente pseudo evangélica. Eso no es vivir en paz. Eso no es vivir ni tener paz. ¿Por qué pasa eso? Porque no ha existido un perdón real y verdadero como Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Sí, Colosenses 3, verso 13. Capítulo 3, verso 13. 12, leamos. 3, 12 y 13 de Colosenses. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Y cómo es un escogido de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vea el carácter de Cristo, que en la iglesia, que usted y yo tenemos que reflejar. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros, pidiendo perdón los unos a los otros. No se trata de que ya me olvidé y estuvo, no. Se trata de pedir perdón para volver a cultivar esa amistad y poder volver a ganarnos la confianza los unos a los otros. El perdón es tan necesario en la vida de la iglesia, hoy más que nunca. Para aprender a crecer en madurez, aprendamos a cultivar la verdadera
sana doctrina. La sana doctrina no es desorden o apariencia, como un montón de gente piensa que es apariencia. No. La sana doctrina tiene que ver con el carácter de Cristo reflejado entre unos y otros, entre el trato entre unos a otros, de la manera como Dios nos trata mutuamente. Sí, ¿qué más? También la sana doctrina tiene que ver con aprender a no juzgarnos los unos a los otros. Dicho en pocas palabras, a no condenarnos. Una falta cometió, pero ya se arrepintió. Es necesario que le edifiquemos, le ayudemos para transformar su vida. Otra cosa es que todo el tiempo esté cometiendo la misma falta. Entonces no quiere ser perdonado, no quiere ser edificado, no quiere ser transformado. ¿Por qué? Porque insiste en seguir cometiendo la misma falta. Todo el tiempo está haciendo lo mismo. Una vez así, de vez en cuando, se tira lo que es en sí una canita al aire. De vez en cuando, como que no hay problema. Eso ya no es normal. Eso ya es parte de una vida licenciosa o liberal o pagana, no de un nacido de nuevo. Pero cuando alguien quiere ser perdonado, no se le puede juzgar ni condenar, se le tiene que restaurar. Muy distinto es a alguien que necesita o busca la forma de ser restaurado y ayudado. No se le puede juzgar ni condenar. Muy diferente es alguien que está practicando en secreto. Tarde o temprano, Dios saca a la luz todo. Por eso hay que aprender. 14:13 de Romanos. Romanos 14, verso 13. Romanos dice, así que ya no nos juzguemos, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien bendecir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano o al hermano. ¿Se entiende? No podemos juzgar ni condenar a alguien que falló una vez. Al contrario, hay que ayudarle. Pero tampoco se va a tolerar a alguien que a cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses está cometiendo la misma falta pública o muchas veces en privado. Y se nota claramente. Entonces, ahí sí hay que poner gran signo de interrogación y ahí sí se le puede juzgar. Pablo, en el caso de aquel muchacho que estaba cometiendo incesto con su madrastra, no que fue una vez, lo estaba practicando varias veces, Pablo le dijo, al tal sea juzgado. ¿Sí? Se le tiene que poner en disciplina, si es de Dios o no es de Dios, para que dejara lo que es esa falta. Sí, Pablo, a la luz de las Escrituras nos enseña, la Escritura misma nos enseña a aprender, a no juzgarnos los unos a los otros, sino ayudarnos a crecer en madurez, de acuerdo y conforme a lo que es la sana doctrina. ¿Sí? Que es parte de la mano los unos a los otros. Romanos 15:7. Por tanto, recibimos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿De quién está hablando? De gente que venía de un mundo oscuro, pero ahora estaba siendo transformado. Pablo le dice, recíbanlo, edifíquenlo, ¿sí? Perdónenlos, ayúdenles a crecer en madurez. Por eso la sana doctrina tiene mucho que ver con el no aprender a juzgarnos, sino al contrario, edificarnos cuando necesitan ser edificados. Por último, Santiago 4:11. Capítulo 4, verso 11. Observe. ¿Por qué no podemos juzgar o condenar a alguien que ha fallado? Oiga, una cosa es que alguien ha fallado y ya pidió perdón, ya se le puso disciplina y ya dejó esa falta.
Pero otra cosa es, vuelvo y repito, alguien que está cometiendo una falta así a cada un mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, cada 5 meses, así, como lo hace como deporte y como que no fuera nada malo. Eso ya es distinto a una falta que alguien comete. A esa persona que pudo haber cometido una falta, hay que ayudarle, no juzgarle. Por eso Pablo dice, Santiago dice 4:11, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. ¿Por qué? El que murmura del hermano y juzga a su hermano, aquí tiene que ver con condenarlo. Murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley. Si no, pues, ¿qué está diciendo? Si Dios no ha cambiado a esa persona, ni la palabra todavía ha hecho un efecto, ¿cómo tú lo quieres condenar? Porque cuando lo estamos condenando, en vez de volvernos, oiga bien, en vez de mostrar misericordia o ser hacedores de la ley, nos estamos volviendo jueces. O sea, en pocas palabras, le estamos quitando el puesto a Dios. Y no podemos quitar el puesto de Dios y volvernos jueces sin misericordia. Al contrario, Jesús dijo, juzgad, dijo, pero con justo juicio, no para condenar, no para destruir, sino para edificar. Pablo le dijo a aquel muchacho, tal ya sea juzgado. Pero ¿para qué se juzgó a aquel persona de 1 Corintios 5? Para edificar su vida, para que dejara la falta y fuese restaurado. Una cosa es juzgar con justo juicio, otra cosa es juzgar sin misericordia. ¿Para qué? Para alguien que ha cometido una falta. Vuelvo y lo repito, pero para alguien que le gusta practicar el pecado como que fuera el gráfico, o sea, lo hace por deporte, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, así bien tranquilo o tranquilo como si nada. Eso ya no es correcto y eso es condenado. Pablo lo dijo claramente. Con esa clase de gente dijo Pablo, no coman, ni le llamen hermano. 1 Corintios 5. ¿Sí? Por eso, cuando alguien ha fallado, es necesario restaurarle, no juzgarle, porque no hemos sido llamados a juzgar ni a condenar a nadie, pero sí para edificarnos los unos a los otros, porque eso tiene que ver con la sana doctrina, cuando ponemos en práctica el mandamiento que tiene que ver con el amarnos los unos a los otros. La sana doctrina tiene todo y mucho que ver con aprender, oiga bien, a no juzgarnos o no condenarnos. Tiene que ver con aprender a perdonarnos y ser pacientes los unos a los otros. Y tiene que ver con aprender a ser humildes los unos a los otros. Aprendamos de las Escrituras y entonces el carácter de Cristo va a ser modelado a través de nosotros y vamos a reflejar entonces la verdadera sana doctrina que es conforme a las Escrituras. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias. Precioso, eterno, soberano, Rey de gloria, gracias por todas sus bondades y por todas sus maravillas. Precioso y eterno Dios, gracias, porque usted es fiel y verdadero. Gracias, maravilloso Señor, por esta noche, por este momento, por este día. Rogamos que sea usted el que nos guarde, nos guíe y nos lleve con bien a ese lugar que nos dirigimos en esta noche. Bendiga a su amada congregación en esta noche y a la otra congregación que nos dirigimos. Bendíganos, guárdanos y protéjanos y glorifíquese conforme a su bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Aleluya. A través de estas enseñanzas comprendemos la sana doctrina en sí, no como lo hemos escuchado mucho tiempo. Muchas veces sana doctrina creíamos que era gritar, predicar enojado aquí en el púlpito, regañar a la gente, pero estamos viendo que sana doctrina no es solo predicar, sino ser ejemplo. Así que Dios nos ayude, nos dé fuerza, hermanos,
porque ser ejemplo es lo que más cuesta, siempre lo he dicho, por eso una de las características que siempre, bueno, yo siempre he tenido, es que nunca me he puesto, hermano, como un superhombre.